Regresamos con esta conversación en el tema del sistema de justicia. Durante la semana, Oliverio García Rodas hablaba de dos aspectos a tratar, dos problemas que atender: la capacitación y el financiamiento. Al parecer es una cuestión de voluntad, Otto. ¿Qué se puede hacer en ese tema? ¿Dónde se encuentran las salidas? A ver, ese es el fondo de la discusión que hemos visto en estos días. Capacitamos a nuestros jueces, quizá haya que profundizar en esa capacitación al final de cuentas, pero ya se formó una carrera judicial que lleva cerca de 13 años. Entonces, pero por ese lado se ha comenzado a avanzar y es lo que pedía sociedad civil de alguna forma, que se respetara esa capacitación para los jueces, para mantenerlos y que comenzaran como juez de paz, juez de instancia, luego juez de apelaciones y luego como magistrado de Corte Suprema de Justicia, y que esto no se fuera solo a dedo. Y el otro tema, que es el financiamiento, en efecto se necesita todavía más invertir en cuanto a la calidad de nuestro sistema de justicia. ¿Qué justicia queremos? Esa es la que tenemos que pagar al final de cuentas. Se hablaba de que el Ministerio Público solo tiene presencia en el 17% de la población, del territorio nacional. Entonces, ¿dónde va a estar el ente que es el encargado de investigar los actos delictivos si no está en el terreno? Yo creo que ahí, Otto, y voy a ejemplificar un poco el tema de la inversión y de la buena inversión y la inversión efectiva. De 2013, si hacemos una comparación a 2014, y según cifras oficiales, se cuadriplicaron las sentencias en cuanto a temas de femicidio, porque se está invirtiendo en juzgados de femicidio, especializados en femicidio. Pero ¿qué es lo que sucede? Si el Ministerio Público y en sí todo el aparato de justicia sigue trabajando con el mismo presupuesto, con deficiencias y con que no se le asigna el presupuesto adecuado, definitivamente la carga de trabajo es más y la eficiencia es menos. Entonces, hay resultados tangibles, pero tiene que haber esa calidad de gasto, esa calidad, y obviamente tiene que ser fiscalizado. Okay, pero si van a haber tribunales de femicidio, tienen que haber fiscalías, tiene que haber fiscales que lleguen al lugar de los hechos para investigar, acusar y lograr una condena en tribunales. Por supuesto, eso pasa, y solo rápidamente te resuelvo algo. Y lo que pasa es que el Estado es el que pierde, y si hay dos años más un reo está dentro del sistema en calidad preventiva, eso quiere decir, por ejemplo, yo hacía la conversión que es el equivalente a 2.160 raciones de comida que el Estado tiene que pagarle a alguien que no está generando nada. Y ese es un despilfarro de dinero, ¿no? Pero ahí ya estás hablando donde hay una acusación. Si no está el Ministerio Público, ni siquiera hay fiscalía para perseguir el crimen. Hay necesidad de más presencia del Ministerio Público y que vaya creciendo al mismo ritmo que el organismo judicial. Pero a veces uno, por esta visión de la capital, piensa solo en el organismo judicial por el tema de asesinatos o de secuestros, que es algo muy preocupante, pero dejamos por fuera asuntos que llevan paz social, que llevan interés social, que pasa por lo civil o por los juzgados, que es un tema que se ha quedado retrasado, que tienen que ver con la propiedad de la tierra, una gran cantidad de disputas que tenemos en el interior del país, y también dejamos por un lado eso. Así que, en efecto, el organismo judicial tiene que crecer en todos los aspectos, y aunque el Ministerio Público tiene una gran carga, no necesariamente estamos hablando de justicia para llevar paz a la gente, en la que tenga que participar exclusivamente el Ministerio Público. Si vamos a hablar del tema de postuladoras, Carolina, si se habla de retrotraer el proceso a unas instancias donde se pueda fiscalizar, ¿no estamos cayendo en el juego de que vamos a hacer otra vez lo mismo con las mismas reglas del juego? Creemos que hay que aprender de las lecciones y de los fallos, ¿verdad? En este momento se ha cuestionado mucho esta selección de magistrados, y la sociedad civil ha aprendido también y ha hecho que los mismos miembros comisionados de las postuladoras reflexionen respecto a este tipo de negociaciones que se llegan a dar a lo interno de las postuladoras por medio de operadores políticos que negocian los puestos claves en la justicia. Pero sí, es necesario que en este momento se reduzcan los espacios de negociación, y sobre todo, si las listas finalmente llegan al Congreso, que haya una discusión plena de quiénes son los magistrados idóneos y honorables. Y en eso hablaban los diputados, que si vuelven a tener una lista en sus manos, van a escoger con esas mismas reglas del juego. No es el momento ya de hablar de una reforma constitucional como algunos sectores comienzan a querer debatir. A ver, una cosa que pasó y que es muy importante y no puede dejar uno
dejar solo así es el tema de que los jueces por primera vez hablan casi de manera gremial y comienzan a subirse en el tema de las comisiones de postulación. ¿En qué sentido? Después de la denuncia de Claudia Escobar, el argumento de varios de los jueces, de los 70 por lo menos que se reunieron en la Corte Suprema de Justicia, sí, que se repitan las elecciones, pero que la preeminencia debe de ir sobre que las comisiones de postulación deben ir regidas con la ley de la carrera judicial, de modo tal que haya una prepostuladora que haga una limpieza a base de temas estrictamente judiciales, exámenes más claros de las cosas. Que es entonces que sí se puede volver a repetir un proceso con resultados diferentes. Exactamente, porque si son las mismas reglas vamos a tener los mismos resultados, pero si tenemos reglas distintas, probablemente si se sigue esa lógica vamos a tener por lo menos jueces, si no probos, porque eso es muy difícil de lograr totalmente, sí jueces capacitados. Bueno, por último, una pregunta que lanzo a los tres. Durante esta semana la noticia central fue la denuncia de la magistrada Claudia Escobar. ¿Qué hay o qué depara para ella los próximos días? ¿Qué es lo que va a tener que comprobar? ¿Y qué va a pasar con esa denuncia que ella ha hecho pública? Carolina. Creemos que al llegar ya a un organismo internacional como lo es la CICIG, que trabaja en el país, finalmente la expectativa es grande de que este proceso continúe y que finalmente se marque un antes y un después de la justicia en nuestro país, con una investigación que revele quiénes están detrás de estas negociaciones, detrás de las comisiones de postulación. ¿Vamos a ver algún señalado específicamente ya por CICIG en los próximos días? Es que creo que bueno, primero fue una decisión muy valiente y muy acertada, porque esto va a destapar esta caja de Pandora que es el sistema de justicia en Guatemala. Y el tema acá es que lo pueden hacer estos jueces probos, que tienen la conciencia tranquila y no tienen la cola machucada, pero no lo pueden hacer los que tienen cosas, deben cosas. Entonces, yo creo que aquí hay dos formas de verlo. Una es la limpieza de los jueces para poder denunciar, y la otra es ese temor que van a tener los demás porque pueden ser señalados en adelante. Por último, Otto, rápidamente, ¿qué va a pasar en estos 45 días o qué podemos esperar nosotros como reporteros de estos 45 días que ha dado la CC para analizar los recursos? Sí, eso iba. Por encima de Claudia Escobar, lo interesante que comienza a ocurrir es que las definiciones, las denuncias están comenzando a aumentar con más fuerza. Ya vimos a Carlos Aguilar denunciando a Woody Rivera y de alguna forma a Roxana Valdetti. La Corte de Constitucionalidad paró la juramentación de los magistrados supremos, así que lo que vamos a ver es, o lo que debemos esperar es a ver si va a haber esa discusión de si deben haber nuevas reglas para elegir de nuevo nuestro sistema de justicia y qué sistema de justicia queremos en Guatemala. Terminamos esta conversación, nos despedimos. Soy Ben Kenchini, gracias por vernos y los esperamos en una próxima emisión.